propias organizaciones y la prensa norteamericana reconocen que hay niveles sin precedentes ahora mismo de tristeza, abuso y pensamiento suicida en los adolescentes. Oiga, recuerde usted que esas propias instituciones reconocen que muchos de esos suicidios son llevados a cabo precisamente con las armas de fuego, que otras personas no se suicidan y lo que hacen es con esas mismas armas ir contra los demás. Oiga, y quieren que les ponga más pruebas de por qué siempre el guerrero dice el negocio de las armas y la muerte, el por qué el guerrero con toda razón hace comparaciones como esta que acabamos de ver, demostrando dónde se defiende la vida y dónde se defiende la muerte. Mire, yo le voy a poner a continuación una garrapatica, sí mi gente, sí, una garrapatica que nos va a hacer confesiones muy importantes. Sí, esta especie rara de mi zoológico de animalitos extraños nos va a exponer con todas sus letras la situación que ahora mismo existe por allá. Sí, la situación que usted verá cómo describe y cómo ratifica lo que acabo de exponer. Sí, lo que acabo de exponer sobre la vida y la muerte. Lo que acabo de exponer sobre poner el ser humano en primerísimo lugar para todo. Pero dejemos, mi gente, dejemos que sea el Vistecito Ávila quien nos describa el contexto en que se va a autorizar el uso de las armas sin licencia y ocultas en San Nicolás del Peladero. Y cuando usted escuche precisamente el contexto en que eso se va a hacer, oiga, saque sus propias conclusiones sobre lo que viene. ¡Ponlo! Albert Estudio. Los adolescentes en Estados Unidos experimentan niveles sin precedentes de tristeza, abuso y pensamientos suicidas. Según revela un nuevo reporte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, alerta sobre la creciente ola de violencia y trauma en la que están inmersas. 3 de cada 5 jóvenes sufrió tristeza persistente, estados depresivos, en el 2021, 60% más que hace una década solamente, más del 30%. 1 de cada 3 jóvenes admite haber considerado seriamente el suicidio. 15% de las niñas que participaron en la encuesta, administrada a 17,000 adolescentes en las escuelas de todo el país, dijeron haber sido forzadas físicamente a tener sexo. Mi gente, por supuesto que cumplo mi palabra. En esta ocasión es cierto lo que dice el bistec. Sí, mi gente, sí, lo he dicho y lo repito cada vez que uno de mis enemigos diga la verdad, lo reconoceré. Claro, claro, las propias organizaciones y la prensa norteamericana reconocen que hay niveles sin precedentes ahora mismo de tristeza, abuso y pensamiento suicida en los adolescentes. Oiga, recuerde usted que esas propias instituciones reconocen que muchos de esos suicidios son llevados a cabo precisamente con las armas de fuego, que otras personas no se suicidan y lo que hacen es con esas mismas armas ir contra los demás. Claro, mi gente, claro que sobrarían ejemplos para exponer aquí. We have some breaking news. Gunfire erupting at a crowded Juneteenth celebration in downtown Washington, D.C. tonight. One person was killed. Donde se celebra el aniversario de la abolición de la esclavitud. Un hombre empieza a disparar. Hola, en los últimos meses Estados Unidos volvió a ser escenario de masacres en las que un civil armado mata a un grupo de personas inocentes sin motivo aparente. Ocurrió en Texas, también en Buffalo, pero como sabemos no es la primera vez, ni lamentablemente serán las últimas. Escuelas, supermercados y otros lugares de gran circulación de gente. ¿Por qué hay tantos hechos como estos en el país? ¿Cuáles fueron las peores masacres? ¿Por qué pasa con tanta frecuencia en Estados Unidos y no en otros lugares? Ya mismo Filo explica.
El 15 de mayo de 2022 en Buffalo, New York, un joven supremacista blanco asesinó a 10 personas en un supermercado. Mientras disparaba, transmitía todo por sus redes sociales. Sus crímenes fueron calificados por las autoridades como un hecho de violencia por extremismo racial. Pero ¿es casual que haya pasado esto? La respuesta no te va a sorprender. Por lo que investigan, se había publicado un manifiesto en internet. El lugar del atentado se encuentra en un vecindario predominante de raza negra y ante esto las autoridades tratan de averiguar si el tiroteo tuvo un motivo racial. La historia de masacres por odio en Estados Unidos empieza hace mucho tiempo, hace casi un siglo. En 1927, un hombre llamado Andrew Cohoe hizo explotar una bomba en una escuela de Michigan con un saldo de 45 muertos, la mayoría estudiantes de primero a sexto grado. Empezó ahí esta maldita costumbre de matar. A total of 43 people lost their lives in the Bath School explosion. 38 were children, ages 8 to 14. Who were buried alive when the roof collapsed on them. Seguramente la masacre que más se recuerda sea la de la escuela secundaria de Columbine, ocurrida en 1999. Dos alumnos, Eric Harris y Dylan Klebold, estuvieron casi una hora disparando y mataron a 12 estudiantes y un profesor. Después se suicidaron. Este hecho es considerado un hito. De hecho, existe el llamado efecto Columbine porque en los años posteriores los ataques en escuelas aumentaron de forma brutal. Uno de los alumnos llegó a verme y me dijo: hay unas personas armadas en la escuela y Rachel está muerta en las escaleras. Ahora, ¿por qué este tipo de matanzas es tan común en Estados Unidos? Te doy algunos datos que seguramente puedan dar alguna respuesta. Aunque es difícil calcular cuántas armas de fuego hay en manos privadas en Estados Unidos, el proyecto de investigación Small Arms Survey estima que hacia 2018 había unos 390 millones de armas en circulación. No me equivoqué. 390 millones de armas. Estamos todos crazy, ¿no? Te cuento detalles sobre otras masacres. El 21 de marzo de 2005, en la escuela secundaria Red Lake de Minnesota, un estudiante de 16 años asesinó a 5 compañeros, un guardia de seguridad y un profesor, y después se suicidó. En 2006, 2007, en 2008, Pensilvania, Virginia, Illinois y California tuvieron sus propios ataques en escuelas, todos con varios muertos. 32 personas entre estudiantes y maestros perdieron la vida y cerca de 20 fueron heridos cuando Sung Hui Cho, un estudiante de Virginia Tech, lanzó un ataque en masa con armas de fuego, el peor de su tipo en la historia moderna. Una de las masacres más recordadas es la que ocurrió el 14 de diciembre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook, en el estado de Connecticut. Un joven de 20 años, fanático de las armas, mató a 20 alumnos, 6 empleados y a su propia madre. Como en la mayoría de los casos, el atacante se suicidó. La investigación señala que tras el tiroteo, la policía allanó la casa de Lanza, donde encontró un arsenal de armas, cientos de municiones, un uniforme militar y certificados de la Asociación Nacional del Rifle. La lista de matanzas es impresionante y no solo en escuelas. En agosto de 2019, un hombre mató a 22 personas en una tienda del Paso, en Texas, y luego declaró que lo había hecho como respuesta a la invasión hispana en Texas. En marzo de 2021, 8 personas fueron asesinadas a tiros en ataques a varios salones de spa en Atlanta. Un mes después, un hombre mató a tiros a 8 personas en una oficina de la compañía naviera de Indiana, y la lista es interminable. El exalumno que cometió la matanza, un joven triste y roto según su abogada, enfrenta a la jueza que lo acusa formalmente de 17 crímenes premeditados. Sol nunca vio al tirador, pero recuerda el momento en que se desató la alarma generalizada. Sucedió como a las 2:20, 2:25 que escuchamos un ruido raro por la radio de la escuela y se escuchaba como así, como que si estaba sonando la alarma de bomberos. La pregunta que surge ante tantas matanzas es: ¿hay algo que se pueda hacer? ¿Alguien intentó alguna vez frenar esta locura? ¿Qué hizo Estados Unidos en estas décadas? Cuando intentamos aproximarnos a por qué ocurren estas masacres en Estados Unidos, el primer elemento que aparece es claramente el fácil acceso a las armas de fuego e incluso el tipo de material al que se tiene acceso. Pero evidentemente no podemos limitarnos
a estos dos aspectos para explicar el fenómeno, sino que también tenemos que evaluar aspectos de índole cultural, histórico, en una sociedad que valora el uso de la fuerza para resolver conflictos particulares, y hasta el ejemplo que le dan las propias autoridades donde hacen un uso unilateral de la fuerza, por ejemplo, invadiendo otros países o ejecutando supuestos terroristas en territorio extranjero. Fíjate a qué niveles de locura llega este tema, que hay sectores de Estados Unidos que proponen tener menos armas, limitar la aportación. No, error, proponen que haya más armas. En su momento Donald Trump, mientras era presidente, propuso dar armas a los docentes para que se defendieran de los ataques. En el estado de Ohio parece que lo escucharon. El gobernador anunció que promulgará la ley que permite que los maestros estén armados en las escuelas una vez que hayan completado una capacitación, un curso de 24 horas. Hace semanas el senador republicano Ted Cruz dio esta insólita solución posible al problema. We talked about what we need to do to harden schools, including not having unlocked back doors, including not having unlocked doors to classroom, having one door that goes in and out of the school, having armed police officers at that one door. Te doy algunas cifras más. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, casi 53 personas mueren por día en ese país por uso de armas de fuego. Por otro lado, según el FBI, hubo 345 incidentes de tiradores activos en Estados Unidos entre 2000 y 2020. El saldo fue de más de 1.000 muertos y casi 2.000 heridos. Annabel, de 10 años, era una de las estudiantes que asistió a clases en la escuela primaria de Robb cuando Salvador Ramos, de 18 años, irrumpió en el establecimiento con una pistola y un rifle de asalto con la intención de disparar a quien se cruzase en su camino. Odio racial, armas para todo el mundo y sectores políticos que fomentan que la población esté cada vez más armada. Un combo letal que hace que desde hace décadas los tiroteos masivos y las masacres sean comunes en distintas ciudades de Estados Unidos. ¿Hasta dónde va a llegar esta locura? Por ahora no tenemos respuesta. Chao, hasta la próxima. Por eso es que, como usted escucha y acaba de leer, los propios CDC alertan sobre la creciente ola de violencia y traumas en los que están inmersos. Oiga, usted lo escuchó bien, en los que están inmersos nada más y nada menos que 3 de cada 5 jóvenes en aquel país. Oiga, usted sabe lo que es que el 30% de aquella juventud admite haber considerado seriamente suicidarse. Caramba, Bistec, déjame sugerirte algo, oye. Bueno, viniendo de ustedes, para nada es raro. Qué análisis tan sesgado, qué análisis tan pobre. Este que vamos a escuchar terminaste haciendo sobre esta situación. Mira, te lo ganaste, te voy a ayudar un poquitico. Ponlo, Alex, estudio. Mañana, cuando nosotros no podamos trabajar más, dependeremos de esos niños que en su mayor por ciento están tristes, deprimidos, se quieren suicidar, están consumiendo drogas. Dependeremos de esos niños que en su mayor por ciento están tristes, deprimidos, se quieren suicidar, están consumiendo drogas. Lo vieron, mi gente, como te decía Bistec, demasiado sesgado, demasiado simple ese pseudoanálisis. Oye, el problema no está en de quién vas a depender, en si están tristes o deprimidos, Bistec, en sí, y también es cierto, con el nivel de drogas que existe allí, se incrementan las depresiones. No, Bistec, no. Hay que llegar, entre otras cosas, a las previsibles consecuencias de todo eso. Te quedaste demasiado corto. Mira, si quieres sintetizarlo en poquiticas palabras, di, vamos a ver cuánta gente va a llegar viva para poder ver esta situación que describo. Sí, Bistec, sí, porque entre suicidios y asesinatos masivos con armas de fuego, creo que coincides conmigo en que el futuro de ese lugar, sobre el que tanto le mientes a los cubanos, del que tanto ocultas su verdadera realidad, del que tratas de vender como el paraíso terrenal, oye, parece que estás coincidiendo conmigo en que el futuro ya no es gris y con pespuntes negros. Ahora mismo
está más que oscurito por completo. ¿Vieron, mi gente? ¿Vieron cómo mis garrapaticas van aprendiendo? Recuerde usted que en el pasado no se atrevían siquiera a tocar estos temas, pero la verdad y la lógica poco a poco se van imponiendo y claro está, no les queda de otra.